Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Les queremos dar a conocer los titulares de esta edición. Presidente Hugo Dolmetsch inauguró junto a la presidenta Bachelet el Tribunal de Letras de Puerto Williams. Defensoría pide derecho al olvido para personas acusadas injustamente que enfrentan el estigma de salir en medios de comunicación. Justicia ordena indemnizaciones a familiares de personas que fallecieron en recintos de salud pública. Acompañado por la presidenta Michelle Bachelet, el presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch inauguró un juzgado de letras en Puerto Williams. Este tribunal es el más austral del mundo y es parte de la política del Poder Judicial de entregar un servicio al alcance de todos los chilenos. 30 horas de navegación hasta Punta Arenas recorrían los vecinos de la localidad de Puerto Williams cada vez que necesitaban al sistema de justicia. Una travesía que llegó a su fin, porque este lunes 7 de noviembre fue inaugurado el Juzgado de Letras y Garantía de Cabo de Hornos y la Antártica chilena. Va a ser un trámite más corto para tener justicia acá. Dentro de todo, acá no pasa nada malo, es todo bueno, pero sirve para ciertas cosas, creo yo. Buena porque se agilizan los trámites acá. Anteriormente el costo hacia Punta Arenas era caro, así que por lo menos ahora tenemos un avance que es el juzgado, así que buena. Desde ahora, el tribunal situado en la ribera norte de la isla Navarino es considerado el más austral del mundo, título que representa una satisfacción para el Poder Judicial en la política de acercar la justicia a todas las personas que viven en territorio chileno. He venido a este lugar con una tremenda felicidad y alegría porque hacemos lo que nosotros deseamos hacer y lo que nosotros pretendemos con el tiempo, siempre estar más cerca de la gente. La gente para nosotros nos interesa porque lo nuestro es un servicio como todos los servicios y si no estamos con ellos no estamos bien. En definitiva, el tribunal que con tarde hoy se pone al servicio de los habitantes de las comunas de Cabo de Hornos y Antártica chilena es un avance de integración en nuestra patria y sus funciones de Estado. Es un acto de justicia, nunca mejor dicho, en este caso, un acto de verdadera justicia. Y es también garantizar de mejor manera los derechos de nuestros compatriotas más australes. La ceremonia de inauguración del juzgado reunió a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, quienes recorrieron las instalaciones provisorias del tribunal, ubicadas en la antigua sede del Cuerpo de Bomberos. En él cumplirán funciones el juez Cristian Armijo y otros 9 funcionarios. La construcción definitiva está situada en la esquina opuesta a la plaza de Puerto Williams. Contempla una inversión de 4.000 millones de pesos y está fijada para fines de 2018. Nosotros, los funcionarios del tribunal, sentimos que cumplimos un sueño y que estamos ayudando a cumplir un sueño. Pues lo cierto es que la instalación de un tribunal aporta su crecimiento y es reflejo del respeto y reconocimiento que la autoridad le tiene a esta comunidad. Hemos llegado con nuestros medios, con nuestra justicia y con nuestra convicción al lugar más austral del mundo. Aquí no hay otro tribunal más al sur que el nuestro. Por lo tanto, esta posibilidad de extendernos y transformarnos en una justicia nacional, para nosotros es parte de una meta que tendrá que irse cumpliendo siempre hacia arriba, ampliándonos. La instalación del Juzgado de Letras y Garantía de Cabo de Hornos y la Antártica chilena implica varios beneficios para los 2.800 vecinos de la comunidad. Además de agilizar la labor de la policía, del Ministerio Público y de la recién inaugurada Defensoría Penal, se convertirá en una referencia arquitectónica de vanguardia, ya que contará con un moderno sistema de climatización, amplios espacios de atención de público y acceso universal para todos los usuarios. La Corte Suprema falló a favor de 2 familias que perdieron a uno de sus miembros en un recinto de salud pública. El máximo tribunal condenó la falta de servicio y aunque no estableció directa causalidad entre la mala atención y la muerte de un niño y un adulto, es una señal clara de que estos recintos deben cumplir los requisitos mínimos que garanticen el derecho a la salud consagrado en la Constitución. La Corte Suprema, en fallos distintos, indemnizó a 2 familias por la atención deficiente por parte de servicios de salud pública frente a urgencias médicas que terminaron con la muerte de sus familiares.
En 2007, un niño de 2 meses fue derivado de un consultorio de la comuna de La Florida al Hospital Sotero del Río. Sin embargo, hubo imprecisiones en el diagnóstico y tratamiento y falleció de bronconeumonía bilateral. Sus padres demandaron a la municipalidad y llegó hasta la Corte Suprema, la que ordenó indemnizarlos por falta de servicio. En materia civil, la responsabilidad es la obligación que se impone a una parte de compensar los daños o perjuicios que cause en otra parte, víctima y victimario. En el ámbito público, a partir de la Ley 19.966, más conocida como Auge del año 2004, existe un reglamento especial donde se especifica la falta de servicio. En ambos casos, los afectados piden una indemnización de carácter patrimonial y moral. La diferencia entre estos tipos de responsabilidad es la conducta que uno debe exigir de la otra parte. En los casos de los contratos, ¿qué le exige a la otra parte? Que cumpla las cláusulas del contrato. De manera que si no cumple el contrato, él debe responder por las consecuencias de ese contrato. Así, en el ámbito privado existe una responsabilidad contractual donde se presume la culpa del demandado, el que debe argumentar si fue o no diligente. Pero, ¿cómo se acredita en el ámbito público? Algo similar ocurre en la falta de servicio. En la falta de servicio de los servicios de salud pública. Este concepto de responsabilidad, porque también es un concepto de responsabilidad subjetiva en el sentido de que debe acreditarse que el servicio incurrió en un comportamiento distinto del normal. O sea, hubo una atención tardía, hubo una falta de atención o una atención ineficiente. Ese es el concepto de falta de servicio. Y es precisamente esto lo que también castigó la Corte Suprema en otro caso ocurrido en Temuco, donde una mujer con sus 3 hijos denunció al Servicio de Salud de la Araucanía por la muerte del marido el año 2006. El máximo tribunal acreditó que no hubo atención adecuada y además la pérdida de la chance, es decir, que no le entregaron una atención que le diera una oportunidad de luchar por su vida. Cuando se producen daños por falta de servicio o problemas en la atención de salud, la ley ha definido una serie de normas que regulan la responsabilidad del Estado o eventualmente de los privados y además un procedimiento para efectos de hacer efectiva esa responsabilidad civil extracontractual. En definitiva, las indemnizaciones en estos casos, ambas superiores a 80 millones de pesos, buscan compensar el no cumplimiento del derecho a la vida garantizado en el artículo 19, número 9. En sus fallos, la Corte Suprema señala la dificultad de establecer una causa directa entre la falta de servicio y la muerte de las 2 personas. Sin embargo, para fallar a favor de las familias, estimó la probabilidad de que el daño causado se deba al incumplimiento de un deber de atención eficaz y eficiente. 6 mujeres fueron violadas y asaltadas en el Cerro San Cristóbal entre febrero y diciembre de 2006. 2 años más tarde, Víctor Calderón, más conocido como el violador del Cerro San Cristóbal, fue condenado a 20 años de presidio efectivo. El Cerro San Cristóbal era el lugar escogido por Víctor Calderón, de 25 años, para atacar mujeres. Entre el 22 de febrero y el 31 de diciembre de 2006, 6 mujeres fueron víctimas de este psicópata, condenado 2 años después por la justicia. Ataque por sorpresa, así era la manera con que el violador del Cerro San Cristóbal se acercaba a las mujeres, que en su mayoría pasaban un rato agradable en medio de la naturaleza. Víctor Calderón las obligaba a sacarse la ropa, a bailar e incluso las amenazaba con algún tipo de arma blanca para que hicieran lo que él les pedía. Además, les robaba objetos de valor. Las violaciones por sujetos terceros extraños y sobre todo las violaciones en la vía pública son muy escasas. La mayoría de las violaciones que nosotros vemos en tribunales son violaciones que se dan en un contexto familiar, en un contexto cercano. Por lo tanto, estos casos son bastante atípicos. Pero cuando se dan son justamente personas que tienen un desequilibrio en su parte mental, digamos.
Las víctimas fueron una joven de 16, una de 17 y otra de 19 y 3 mayores de 20 años, quienes nunca pensaron ser víctimas de delitos tan atroces. Estos hicieron que en un primer momento el Tribunal de Justicia estimara condenar a Víctor a presidio perpetuo calificado por la responsabilidad criminal que significaba los reiterados delitos que cometió. Las penas en el caso de violación se determinan, en este caso del violador del Cerro San Cristóbal, eran mujeres mayores de 14 años y por lo tanto, si hubiera sido solo una violación, habrían sido penas de 5 años y un día a 15 años. Pero como además hubo violación con robo, en ese caso las penas pueden ir de 15 años y un día a presidio perpetuo. En este caso en concreto, este sujeto tenía dos atenuantes, que era la irreprochable conducta anterior y además había colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos. Entonces esas dos atenuantes hacían bajar la pena de tal forma que no se alcanzó al presidio perpetuo calificado. El 14 de agosto de 2008, el violador del Cerro San Cristóbal fue declarado culpable por los cargos que se le investigaron durante 2 años. El tercer tribunal oral de Santiago lo condenó a presidio perpetuo simple, lo que significa que debe cumplir 20 años de cárcel efectivos. Presidio perpetuo significa que luego de 20 años recién la persona está en condiciones de solicitar beneficios. Ahora, ¿por qué se llegó a esta pena? Algo dije anteriormente, en el sentido de que esta persona tenía dos atenuantes y no tenía agravantes. Y en ese sentido la pena no podía alcanzar el perpetuo calificado. El menosprecio con que trató a sus víctimas y la falta de arrepentimiento de Calderón son también parte de los factores que se tomaron en cuenta a la hora de castigar la violación y robo de las 6 mujeres. Una persona acusada injustamente de un delito o que ya cumplió su condena termina marcada para siempre en Internet. Basta con escribir un nombre en algún buscador para que aparezca de inmediato toda la información relacionada con esa persona. En Chile no existe el derecho al olvido, una ley que podría terminar con la estigmatización, pero que aún debe definir sus límites con el fin de evitar que, por ejemplo, violadores a los derechos humanos limpien sus nombres. Pese a que ya han pasado más de 6 años, aún al escribir el nombre de Cristian López Rocha en Google sale en la primera página su detención por una supuesta violación de 3 personas. Esta detención y posterior juicio donde fue absuelto le ha provocado un estigma social que no le ha permitido rehacer su vida, una situación que debe cambiar para la Defensoría Penal Pública. Buscamos propuestas o caminos que permitan, ¿no es cierto?, reparar en parte esa dignidad que se puede dañar a través de la información desactualizada o descontextualizada que aparece en estos buscadores. El choque entre el derecho al olvido y el derecho a la información ha sido objeto de amplio debate en Europa, donde ha habido fallos que obligan a los buscadores a bajar noticias. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo una información sigue siendo noticia? En enero de este año, la Corte Suprema falló a favor de un ex oficial de Carabineros que ya cumplió su condena en el caso Spiniak y exigió eliminar la información sobre su detención por haber pasado más de 16 años y estar cumplida la pena. Aparece una vinculación que es eventual porque tiene que ver con los procesos de detención, formalización, en fin. No podría, creo yo, intentar borrarse todos los vestigios de informaciones que son fidedignas y que guardan relación efectivamente con la situación previa al veredicto absolutorio. No queremos en modo alguno afectar la libertad de prensa ni la libertad de información que debe existir como un derecho fundamental, pero creemos que esa libertad llevada a ese extremo puede generar algún grado de injusticia, particularmente en personas que ya han sido victimizadas y afectadas, ¿no es cierto?, por encarcelamiento injusto y por lo tanto creemos que la sociedad toda debe hacerse cargo de este tipo de situaciones. Para esto, la Defensoría Penal, a través de su proyecto Inocentes, está en contacto con Google y la Asociación Nacional de Prensa para buscar mecanismos que eviten la estigmatización de quienes fueron injustamente acusados. Para los expertos en informática, la responsabilidad de esto debe recaer en los buscadores de Internet y en ningún caso el derecho al olvido debe ser utilizado para limpiar el nombre de personas culpables de delitos de lesa humanidad o corrupción. Tiene que haber aquí una ponderación de derechos, o por ejemplo en los casos de corrupción política. O sea que, por ejemplo, todos los casos que estamos viendo ahora, que vengan 10 o 15 años después los que quieran volver a la política y pidan derecho al olvido, parecería a mí y creo que a mucha gente un exceso. Aunque también nos parece razonable que exista un derecho al olvido, por ejemplo, a las personas que han sido declaradas inocentes.
En la actualidad, solo un recurso de protección por el derecho a la vida privada o el de la honra es la única herramienta que entrega nuestra legislación para que aquellas personas inocentes que fueron acusadas logren evitar la estigmatización en Internet. Una vía que utilizó Carlos López Rocha y que fue acogida por la Corte Suprema. El máximo tribunal pidió evitar la diseminación de información personal pasada que, habiendo dejado de cumplir su finalidad, es capaz de producir daño a una persona. El fallo, eso sí, no obligó a Google a bajar la información de la red. El Parque Balmaceda en la comuna de Providencia fue el lugar de partida de la cuarta corrida bicicletada del Poder Judicial. Una actividad que sirvió para mezclar el deporte con la entretención y donde sus participantes disfrutaron de clases de zumba y variados stand informativos. De esta manera se cerró así en Santiago el ciclo de actividades de la Semana Judicial. Terminó la Semana Judicial 2016 y la mejor manera de cerrarla fue con deporte al aire libre. Cuarta corrida bicicletada familiar del Poder Judicial. Un evento que congregó a más de 200 personas que participaron en un ambiente de camaradería y disfrutaron de recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros en modalidad caminata, trote o bicicleta, para luego concluir con una actividad de elongación y relajación. Es primera vez que participo en una maratón del Poder Judicial, antes había participado en otra de la Policía de Investigaciones o del diario Mercurio, pero me motivó esta vez porque es la Semana Judicial. ¿Y ganaste por lo demás? Claro, la de los 3 kilómetros, fui el primero en llegar, faltan lo de los 5K y los 10K, pero no, bien, motivado, así que súper entretenido. El Parque Balmaceda fue el lugar de partida y meta. Allí se ubicó un escenario y se realizó la tradicional entrega de camisetas conmemorativas de esta actividad deportiva. Además, un calentamiento previo al ritmo de la profesora de Zumba y funcionaria del Departamento de Planificación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Susana Galás. Participamos en la categoría 3K, la caminata. Vengo con mi hija, que es Victoria, y mi amiga, que es Leina. Hace un mes llegó a Chile, menos de un mes. Es la tercera vez que participo en la corrida. ¿Cómo te fue? ¿Cómo anduviste? Bien, anduve súper bien, me gustó y el clima estaba rico con un poco de aire, así que fue mucho mejor. Corredores nuevos y otros que se repetían el plato. Algunos, con más esfuerzo que otros, lograron llegar a la ansiada meta en una jornada de sol y calor que hizo necesario el paso de los competidores por los puntos de hidratación habilitados. Es segunda vez, ya la primera vez también participé junto a todo el personal del Poder Judicial, ¿ya? Y la verdad que es muy grato hacer esta corrida, esta cicletada, porque no solamente como Poder Judicial buscamos dar una justicia oportuna, sino que propiciamos una vida sana para todo el personal del Poder Judicial y su familia. La verdad que está en la cuarta corrida del Poder Judicial, he participado en las 4. La verdad que es una instancia de esparcimiento, de reconocimiento, de vida sana. Como ustedes pudieron ver, la gente viene con toda su familia, donde hacemos deporte, pero también nos encontramos, conversamos, compartimos un grato agradable y eso es lo que busca un poco la corporación. Regalos en los stands y al finalizar, entrega de reconocimientos a cargo de funcionarios judiciales para el mejor en Zumba, la familia más numerosa y los concursantes más jóvenes y longevos. En Chile el comercio sexual está regulado tanto en el Código Penal como en el Código Sanitario, un oficio que no es catalogado como legal del todo, pero que tampoco es penado si se cumplen las condiciones fijadas. Como la profesión más antigua, así es calificada la prostitución en el mundo. En la historia jurídica de Chile no existe una ley que regula el comercio sexual en sí. Sin embargo, el Ministerio de Salud exige a los trabajadores sexuales inscribirse en el registro de carnet sanitario, el que los obliga a la realización de controles médicos periódicos pagados por el Estado. Un estatus que deja a la prostitución en un ambiguo terreno. ¿El oficio es legal o puede ser constitutivo de delito? La prostitución en Chile no está prohibida, de hecho está tolerada. Ya en el Código Sanitario se establecen una serie de requisitos donde las prostitutas y prostitutos ya tienen que tener lo que se llama un empadronamiento, un control de sanidad permanente, etc. En el ámbito estrictamente penal, el comercio sexual como tal no está establecido sanciones para el comercio sexual, así el que se realiza en forma voluntaria por parte de las personas que participan en él, de manera que el legislador solamente sanciona algunos tipos de comercio sexual.
El Código Penal confirma que el comercio sexual en Chile es permitido, no penaliza la prostitución consentida y donde no haya trata de personas, siempre y cuando sean mayores de edad. El delito es cuando hay prostitución en niños o cuando se facilita la entrada o salida del país de personas para que ejerzan comercio sexual en el territorio nacional o extranjero. La ley establece que quienes, realizan un comercio sexual con menores de edad, ¿no es cierto?, menores de 18, pero mayores de 14 años, tiene una sanción de 3 años y un día 5 años de privación de libertad. ¿Ya? Y es la misma sanción o la sanción similar a que se rija la persona que promueve o facilita el comercio sexual. El ejercicio en sí de la prostitución, hablemos de quien presta el servicio, no es un delito, podría ser una infracción administrativa para el evento en que no se cumpla con la regulación sanitaria, ¿ya? Y para el evento también de prestar un servicio en un local establecido no teniendo la autorización para ello. En 2015, cerca de 6.000 trabajadoras sexuales estaban inscritas en el registro de carnet sanitario, pero se estima que es un número que representa menos de un tercio de la realidad. El artículo 39 y 41 del Código Sanitario mencionan explícitamente el comercio sexual. No se permite el funcionamiento ni la existencia de burdeles en territorio nacional. Muchos de esos cafés claramente son prostíbulos encubiertos y usted a la hora que va están llenos. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Estamos tapando el sol con un dedo. El chileno medio no ejerce, es usuario del comercio sexual de forma directa o indirecta. La prostitución en Chile no es un delito si es que es practicada por adultos. Sin embargo, la falta de patentes para locales en el rubro ha hecho que trabajadores busquen a sus clientes en las calles, lo que afecta a los vecinos y a quienes realizan el comercio sexual. El término sodomía se utiliza jurídicamente para designar un acto sexual desviado de lo que se considera la norma y susceptible de ser ilegal. Por lo general, se aplica a los actos sexuales que no conducen a la procreación. En nuestro país, este cuerpo legal sirvió en un periodo para perseguir a homosexuales. El 12 de noviembre de 1874 se promulgó el Código Penal en Chile y en su artículo 365 sancionaba con prisión las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo, nociones que incluso se encuentran en la España de la Edad Media, con las 7 partidas del rey Alfonso X, donde se define como pecado la sodomía. En el siglo XIX en Chile el castigo iba entre los 541 días a 3 años de cárcel, una legislación que apuntaba a las personas homosexuales, pero no los condenaba por su condición, sino que por el acto sexual. El término sodomía vendría siendo el acto de penetración anal que hay entre dos personas que pueden ser tanto del mismo género o de género opuesto, es decir, puede ser entre varones o entre un varón y una mujer. Juicios realizados por sodomía, incluso se realizaban exámenes médicos a los imputados para determinar la veracidad de las acusaciones en su contra. 120 años pasaron con la redacción de ese artículo intacta. Recién en 1994, terminando el periodo presidencial de Patricio Aylwin, comenzaron los primeros intentos por modificar dicha ley. Esfuerzos que rindieron frutos en 1999, cuando se eliminó el carácter de delito a las relaciones carnales entre hombres y solo quedó como el acceso carnal de un hombre con un menor de 18 años. No se modifica el delito de sodomía desde el año 1874 hasta que entramos hasta que entramos en la década de los 90, donde empiezan a haber las primeras discusiones. Uno puede ir a la biblioteca del Congreso y uno puede encontrar las discusiones parlamentarias, empiezan a haber debate entre todos los colores políticos, se tiran los platos para discutir de qué se puede hacer con el delito de sodomía, y en el año 1999 se modifica el delito de sodomía, no se deroga el delito de sodomía. El artículo 365, que fue modificado en los años 90 para eliminar el delito de sodomía, que castigaba con penas de cárcel a las relaciones sexuales consentidas entre dos hombres adultos mayores de edad, lo cual era totalmente absurdo, discriminatorio e invasivo de la privacidad de las personas. Fue un largo debate, estuvo muchos años en el Congreso.
Pese al cambio para la Fundación Iguales, el artículo 365 del Código Penal aún es inconstitucional. La razón es la diferencia arbitraria que tiene con respecto a la Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, donde se fija que una niña de 14 años sí puede dar su consentimiento para una relación sexual con un hombre mayor, algo que no ocurre en los casos de un hombre adulto y un niño mayor de 14, lo que sigue siendo considerado como sodomía. En el caso de las mujeres, la edad de consentimiento es 14 y en el caso de los hombres, la edad de consentimiento es 18. Y eso hace que se dé una situación tan absurda como que una adolescente de 14 años puede tener relaciones sexuales con un hombre de 80 años y es perfectamente legal. En cambio, un joven de 17 años no puede tener relaciones sexuales con otro joven de 18 años. Es por esta razón que organizaciones como Iguales han llegado hasta el Tribunal Constitucional y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para denunciar discriminación y homofobia en el artículo 365. Incluso existe un proyecto de ley que busca derogar por completo el delito de la sodomía, que actualmente sigue castigando con 541 días a 3 años de cárcel a quien lo cometa. Una causa prescribe cuando el periodo desde que se cometió el delito es igual al máximo de la pena con la que se sanciona ese delito y no se desarrolla ningún juicio por esa causa. El Código Penal establece que una causa prescribe cuando pasa un periodo igual al máximo de la pena que podría aplicarse al responsable del delito sin que haya un juicio. El plazo de prescripción de una causa es distinto según la gravedad del delito. En caso que se trate de un crimen que puede castigarse con cadena perpetua, prescribe en 15 años. Si se trata de un delito simple, prescribe a los 5 años y las faltas en 6 meses. El plazo de prescripción se debe contar desde el día en que se cometió el delito, y si se vuelve a cometer otro delito en ese tiempo, entonces se vuelve a contar desde cero. Cuando una causa judicial prescribe, el responsable queda libre de toda culpa y cargo, y ya no podrá ser acusado del mismo delito. Los funcionarios de la Corte Suprema festejaron el cierre de la semana judicial con una cena. Esta y otras actividades del Poder Judicial te las contamos en nuestro bloque de contingencia. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, asistió al Congreso en la tercerización del trabajo y su afectación a la libertad sindical, organizado por la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas de Chile, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y la Universidad Central. Durante su intervención, el ministro Dolmetsch comentó el estado actual de la libertad sindical en nuestro país, temática que fue desarrollada posteriormente en los diversos foros liderados por expositores internacionales. En un fenómeno que no es solo nuestro, sino que también impacta al resto del mundo, los sindicatos deben hacer frente a nuevas figuras de contratación laboral, las que ponen a prueba sus capacidades de acción y modifican el escenario clásico sobre ejercicio de la libertad sindical. La campaña Acoger la alegría de acoger llegó hasta los tribunales de la región de Aysén, impulsada por el ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda. El magistrado recorrió durante 6 días los juzgados de Chile Chico, Cochrane, Coyhaique, Puerto Cisnes y Puerto Aysén para incentivar a jueces y funcionarios a que entreguen una atención de excelencia. Además de compartir con los propios usuarios de cada tribunal, el ministro visitó los principales medios de comunicación de la zona. Usted nos pone a nosotros en antecedentes de aquello que a usted le preocupa, como que nos traspasa su problema jurídico para que nosotros trabajemos con él y busquemos la mejor manera digo, de poder regularlo, de ordenarlo. Creo que eso le da un mayor auge a que se haga justicia y que se hagan bien las cosas, que es lo que uno necesita en este minuto. La Facultad de Derecho de la Universidad Central organizó el primer Congreso Iberoamericano sobre Derecho Inmobiliario, que fue inaugurado por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. La máxima autoridad judicial destacó la iniciativa de la Casa de Estudios de dialogar en torno a los desafíos del sistema desde la perspectiva académica. Además, entregó su visión sobre el desempeño actual de los notarios y conservadores
quienes a través de reformas han vuelto más expeditos y seguros los trámites, dando confianza a los usuarios. Acompañado de la ministra Andrea Muñoz, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, visitó a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, a quien dio a conocer los principales resultados de la primera encuesta de género realizada al interior del Poder Judicial. La conversación se centró en las cifras que evidencian una preocupación respecto al trato y al acoso laboral y sexual. Nosotros pensando en que la calidad empieza por casa, hicimos entonces una encuesta bastante importante sobre situación de género dentro del Poder Judicial en todo el país. Y ese resultado, no solo de la encuesta, sino que de las consecuencias y de las perspectivas de un determinado forma de enfrentar aquello, se la hicimos saber a la Presidenta de la República. Una comitiva de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, liderada por el presidente del Tribunal de Alzada, Víctor Stenger, visitó la localidad de Puerto Edén, ubicada al extremo norte de la región de Magallanes y que posee una población de 110 habitantes. Luego de navegar durante 28 horas, la comitiva visitó la escuela Miguel Montesinos, donde compartió con apoderados, docentes y alumnos. Estuvimos con los profesores, estuvimos con los niños. Se les señaló a los niños cómo funcionan cómo razona un juez, cómo se resuelven los conflictos. Creo que vengan a visitar a la gente acá en esta localidad es súper importante. Es súper importante sobre todo para que ellos conozcan todas las funciones y los estamentos públicos existentes. No hacía falta tener una visita de parte de ellos. También la conversación que tuvimos nos sacó de varias dudas que uno de repente tiene. Así que fue buena la consulta. Además de entregar orientación en materia patrimonial, de violencia intrafamiliar, habilidades parentales y abuso sexual infantil, los miembros de la delegación invitaron a la comunidad educativa a visitar la Corte de Apelaciones y los tribunales reformados de la jurisdicción de Punta Arenas. Hasta el Club de la Unión llegaron los ministros, jueces y funcionarios para participar de un nuevo aniversario del Poder Judicial. La actividad incluyó una cena de camaradería y una premiación, antecedida de un discurso del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, en el que destacó las buenas relaciones y el positivo clima laboral. El premio más importante de la noche al espíritu judicial fue otorgado a Eduardo Ramírez, fotógrafo de la Dirección de Comunicaciones. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos como siempre dejando a los invitados a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y que además visiten nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.